Este sucio patriarcado se casó con el mercado. Consumimos, desechamos falsos modelos humanos, modelos prefabricados del amor y del orgasmo, modelos prefabricados de los buenos ciudadanos, realidades de mentira y desinformación. Voy de la misa al mall en mi zona de confort, aparatos que esclavizan, que confunden e idiotizan, modelos prefabricados, sentimientos enlatados. Pero somos tan humanos que nos hemos dado cuenta. Ya no aguantamos más mierda. Con el arte y con la ciencia, con pasión y con razón, seremos libres, humanas y humanos, y amaremos sin temor. Y aunque eso suene muy hermoso, es la realidad de pocos. A mí en verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos: soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios. Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy vamos a hablar sobre si despenalizar el aborto o legalizar el aborto. ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que las mujeres, el movimiento de mujeres busca? Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo decido. Hola, mi nombre es Heidi Valencia, yo soy vocera del Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Hicimos una convocatoria hoy 8 de agosto acá frente a Casa Presidencial. Estamos un grupo numeroso de personas que estamos exigiendo la firma inmediata de la norma técnica, porque el gobierno y el presidente Carlos Alvarado ha dicho que no es prioridad nuestros derechos. Se ha negado a firmar de manera inmediata esta norma, que es súper necesaria porque se está violentando por parte del Estado costarricense, y es responsabilidad del gobierno que se viole el derecho a la salud y la vida de las mujeres. ¿Quién es Heidi? Bueno, soy una luchadora, soy militante de izquierda, llevo varios años en diferentes luchas, desde el movimiento estudiantil en la Universidad de Costa Rica. Ahí me involucré en la lucha contra el TLC, que fue muy importante, me marcó mucho. Luego voy, ¿verdad?, incursionando en luchas feministas, y bueno, ahora que soy docente de secundaria, estoy también involucrándome en luchas sindicales. Excelente, es toda una trayectoria. Sí, es una experiencia que he ido acumulando alrededor de estos 15, 16 años. En realidad, desde el combo ICE, ¿verdad?, que era una estudiante de secundaria, ya empiezo a darme cuenta que, bueno, que me interesa luchar por los derechos de las mujeres, de la clase trabajadora, de la juventud. Y cuando llegas al tema de mujeres, entonces llegas al tema de aborto. Así es. Me imagino. Así es. Heidi, hay abortos clandestinos en Costa Rica. En realidad se dan porque es prohibido. Exacto. Es ilegal hacer un aborto en Costa Rica. Y aún así hay abortos que consecuencias tienen si se realizaran el hecho de que sean ilegales. Sí, hay muchísimos abortos clandestinos en el país. Según la Asociación Demográfica Costarricense, y estamos hablando de un estudio que se realizó en el 2007, o sea, hace 12 años, la estimación era de aproximadamente 27,000 abortos al año inducidos. Estamos hablando de una cifra grande para aquel momento. Que debe tener subregistro. Por supuesto. Y en este momento posiblemente las cifras sean aún mayores. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, de un aborto inseguro justamente nos pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. De hecho, según datos también de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que en la región, en América Latina, se practican muchísimos abortos, de los cuales el 95% son inseguros. En el mundo se practican al año 210 millones de abortos. Legal o no legal, las mujeres abortan. Exactamente. Es una realidad. La mitad son en condiciones inseguras, y aproximadamente al año mueren 70,000 mujeres por abortos clandestinos. Entonces, el aborto se da, siempre se ha dado y siempre se dará. El asunto es en qué condiciones se puede dar la interrupción del embarazo para que no ponga en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Y por eso es que se plantea la lucha por el aborto legal. ¿Cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto? Son dos figuras jurídicas muy diferentes. Despenalizar lo que implica
es que se elimina el artículo del Código Penal, que en este caso sería el artículo 119 de nuestro Código Penal, que lo estipula, que lo tipifica como un delito. Sería únicamente eso, el que deje de ser un delito, ¿verdad?, la práctica del aborto. Porque actualmente nuestro Código Penal establece penas entre 6 meses y 2 años para las mujeres que practiquen un aborto inducido. Legalizar el aborto lo que supone es que el Estado deba garantizar los mecanismos para practicarlo de maneras seguras, o sea, que los centros de salud puedan practicarlos para darle este servicio, este derecho a las mujeres y a todas las personas gestantes. ¿Qué importancia tiene en realidad que las mujeres tengan derecho a decidir cuando tienen un embarazo no deseado, un embarazo que no quieren que continúe? Claro. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, es importantísimo porque empezando de que es un derecho democrático, es el derecho a autodeterminarnos, de poder ser nosotras las que decidimos, no ningún cura, no ningún pastor, no el Estado ni el gobierno, sino nosotras, ¿verdad? Porque es nuestro cuerpo el que está en juego. Pero además de eso, porque también es importante, se están muriendo muchísimas mujeres y hay todo un tema de clase, ¿verdad? ¿Quiénes están pudiendo acceder a un aborto en condiciones seguras? Bueno, aquellas que pueden pagarlo, pero hay un montón de mujeres trabajadoras, de mujeres pobres, que no pueden acceder a un aborto seguro. Entonces, son sus vidas, son sus derechos los que están siendo ultrajados. Por eso es que es sumamente importante plantear este tema y toda una discusión a nivel nacional y poder convencer a la sociedad de que es necesario que el aborto sea ley. ¿Por qué generará tanta resistencia? En realidad están preocupadas las personas que se oponen al derecho a decidir de las mujeres. ¿Estarán preocupadas por los niños y por las niñas o por los fetos? ¿O estarán preocupadas porque las mujeres de pronto tengan demasiada libertad? Me parece que no es una preocupación real en el sentido de salvar las dos vidas, porque en realidad no se salva ninguna de las vidas. Esto ya quedó más que demostrado en Argentina, donde el movimiento de mujeres ha venido también peleando porque el aborto sea ley. Todo lo contrario, tiene que ver con ejercer el control directamente sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque es funcional para la reproducción de la opresión de las mujeres que históricamente hemos sufrido, que es totalmente también funcional al sistema patriarcal, incluso al capitalismo. Reproducir la familia tradicional implica que las mujeres sigamos también ejerciendo ese trabajo doméstico que nunca se nos ha sido remunerado. Básicamente es eso, confinarnos a esta división sexual del trabajo, donde básicamente el Estado nos considera incubadoras. Así de brutal, pero así es. Vamos a ir al primer corte y estamos de regreso en unos segundos conversando sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Costa Rica y sus implicaciones. Que no saben lo que dicen, igualdad es lo que exigen, pues mentira que ya existe, pisan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican si nos ven pensando un poco. Gracias por continuar en Irreverencias y estamos conversando con Heidi Valencia Espinosa sobre el tema de despenalizar o legalizar el aborto. Heidi, estábamos hablando de la resistencia que algunas personas tienen a que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Esa resistencia se ha traducido en persecución, en alguna forma de penalización o de punición hacia las mujeres que podrían o que estén en posición de realizar un aborto. Sí, ha habido persecución, a veces se piensa que en este país eso no sucede, pero lamentablemente sí. Hay mujeres que han sido investigadas, también, bueno, hay toda una ofensiva de ciertos sectores conservadores, antiderechos, que pretenden aumentar las penas, ¿verdad?, los años de pena por practicar un aborto inducido. Es un proyecto que, de hecho, bueno, Fabricio Alvarado lo estuvo impulsando en su momento y posiblemente su partido lo retome, que pretende llevar las penas hasta los 35 años de cárcel. O sea, igualar, por ejemplo, a la legislación de El Salvador, donde en este país hay muchísima persecución a las mujeres que abortan.
así como en el resto de la región, pero particularmente en este país. Y bueno, estos sectores pretenden también profundizar esta persecución y el nivel represivo, ¿verdad? Porque es castigar y es como también dejar sentado el precedente de que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ese es el mensaje que nos quieren enviar. Hay una discusión en estos momentos sobre la firma de una norma técnica para aplicar el aborto terapéutico. ¿Es esto lo mismo? ¿En qué se diferencia, en qué se relaciona con el movimiento por el aborto libre? Bueno, sí son cosas diferentes, ¿verdad? El aborto libre, legal, seguro y gratuito, y el aborto que comúnmente se le conoce como aborto terapéutico, que jurídicamente, ¿verdad? Es el aborto impune, está estipulado en nuestro Código Penal en el artículo 121, perdón. Esto existe desde los 70s, pero ¿qué ha sucedido? Que el Estado hasta el momento no ha contado con una norma técnica que permita garantizar el derecho. Entonces, lo que se requiere es que esté muy claro, no solamente en qué casos, porque ya esto además está más que normado por la Organización Mundial de la Salud, que se sabe que es en el caso, ¿verdad?, de que un embarazo sea incompatible con la vida extrauterina, que ese producto, digamos, no va a tener vida, digamos. Entonces, en este sentido, se han hecho diferentes demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos más conocidos de Ana y de Aurora, que ellas, bueno, sufrieron toda la tortura física, pero también psicológica, no solamente de saber que ese producto no iba a vivir, sino también, por ejemplo, de tener que parirlo y de tener que estar en una habitación con mujeres que sí habían podido, ¿verdad?, conseguir un embarazo y tener, digamos, un parto totalmente sano. Entonces, en ese sentido, es toda una tortura y es una deuda histórica del Estado costarricense con las mujeres, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Luis Guillermo Solís debió firmar esa norma técnica, no lo hizo. Ahora estamos, ¿verdad?, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado la firme, porque sigue cediendo a presiones de sectores antiderechos, sectores conservadores que dicen, no, es que no conocemos qué dice esa norma técnica, o no, ¿verdad?, en ningún caso se debe practicar el aborto, que hay muchos sectores que están diciendo eso. Pero ese es legal en Costa Rica, ese sí, aborto terapéutico es legal. De que nuestra salud y nuestra vida corre riesgo. Ya está en la legislación costarricense incluido. Así es. Y según el ministro de Salud, Daniel Salas, ya están los borradores últimos, preparada la norma técnica, pero todavía no se sabe cuándo se va a firmar. El gobierno, ¿verdad?, el presidente sigue dándole largas. Eso es un gran inconveniente, ¿verdad?, porque entonces sigue violentando nuestra salud, nuestra vida. En el caso del aborto libre, legal, seguro y gratuito, estamos hablando de todos los casos, ¿verdad?, de todos los casos donde las mujeres podamos decidir si queremos practicar. Y ese sí requiere una reforma aborto. legal. Eso requiere exactamente un proyecto de ley para eliminar el artículo que considera el aborto, ¿verdad?, un delito, y para además que quede bastante claro en nuestra legislación que el Estado otorgaría, ¿verdad?, ese derecho a través del servicio de la salud pública. Buenas, mi nombre es Beatriz Zúñiga, soy vocera del Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Estamos por segunda vez un 8 de agosto, la primera vez estuvimos acá en el 2018, hace un año ya, exigiendo una vez más al presidente que firme la norma técnica ya. Desde el gobierno de Luis Guillermo Solís existe el compromiso de crear y firmar la norma técnica que garantice el cumplimiento del artículo 121 del Código Penal sobre el aborto no punible, conocido como aborto impune o terapéutico, y aquí estamos un año más. Bueno, desde hace varios años en realidad que viene organizándose, ¿verdad?, de diferentes colectivas y que hay toda una lucha que se ha mantenido tal vez no tan visiva, pero sí ha existido, ¿verdad?, no tan visible, perdón. Sin embargo, sí, a partir del año anterior, que comienza a haber todo un movimiento internacional, particularmente en América Latina, que las mujeres como movimiento entran en ascenso y entran en la escena política, a tomarse las calles. En Argentina, bueno, fue importantísimo porque tuvo toda una discusión sobre la legalización del aborto, que lleva ya bastantes años, y en Costa Rica entonces también ese impulso llega y se organizan las mujeres, nos estamos organizando a través de un movimiento, el Movimiento Aborto Legal Costa Rica, y también planteando en diferentes manifestaciones callejeras lo que es la necesidad de luchar e instalar a nivel nacional una campaña para que el aborto sea libre, legal, seguro y gratuito. ¿Y están trabajando en esa campaña? ¿Ya está esa campaña activa?
Así es, estamos haciendo diferentes actividades, tanto por el aborto impune, por la firma de la norma técnica, como por la legalización del aborto. Entonces, además de realizar actividades, la idea es, bueno, ir a diferentes lugares del país, ir a San Carlos, por ejemplo, ¿verdad? Ir a San Vito, o sea, los lugares donde sabemos que tal vez el conservadurismo es un poco más arraigado, a instalar esta discusión, a instalar también que es un derecho democrático, que es un derecho nuestro a la autodeterminación y que no es posible que nuestra vida y nuestra salud corra riesgo por un aborto clandestino. Bueno, recientemente pasó el 28 de septiembre, que es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Es una fecha que ya está establecida en el calendario feminista y de esa manera, bueno, organizamos una peña cultural feminista hermosísima que fue en la Plaza de la Democracia, justo al lado de la Asamblea Legislativa, donde sabemos que hay ahí, ¿verdad?, una cueva de misóginos, decimos nosotras, porque lamentablemente son muchos diputados y diputadas que arremeten contra nuestros derechos y por eso, bueno, simbólicamente estuvimos ahí porque también es el órgano al que le correspondería eventualmente discutir o no sobre la legalización del aborto. Entonces, bueno, para visibilizar a través del arte, pero también a través de la toma de este espacio público, ¿verdad?, que generalmente, históricamente a las mujeres se nos ha sido negado. Entonces, bueno, aprovechar el espacio para decir que estamos organizándonos y que estamos planteando esta lucha, ¿verdad?, y que vamos a seguir, que nada ni nadie nos va a detener en este sentido, porque estamos muy conscientes de que es un derecho totalmente legítimo que nos pertenece. En esta oportunidad en nuestra Asamblea Legislativa hay la mayor cantidad de mujeres que nunca ha habido en la historia. ¿Por qué será que hay mujeres que se oponen? ¿Será que no entienden de qué se trata? ¿O habrá otra inquietud en ellas que les impida ver que es un derecho de las mujeres? Porque, bueno, también podría resultar un poco extraño porque hay hombres que les preocupa tanto este tema si ellos nunca van a estar embarazados ni nunca van a tener que abortar. Claro, así es, así es. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué estará sucediendo con ellas que no nos apoyan, que no apoyan el avance de los derechos de las mujeres? Sí, yo creo que lo que sucede es que lamentablemente hay toda una ideología patriarcal que, ¿verdad?, desde las diferentes instituciones del Estado, desde el sistema educativo, desde la iglesia, e incluso desde el gobierno, se reproduce la idea de que nosotras hay derechos por los cuales no podemos luchar, digamos, no podemos acceder, no vamos a tener acceso nunca. Y uno de ellos sería, bueno, un derecho democrático como es el derecho al aborto, a pesar de que hay muchos países del mundo donde también ya es un derecho que desde hace décadas se conquistó, ¿verdad?, a través de la lucha feminista. Entonces, pues sí, lamentablemente se reproduce ese tipo de ideologías que permea tanto a hombres como a mujeres. Entonces vamos a encontrar diferentes sectores hablando, según estos sectores, con toda la potestad del mundo, sobre nuestros derechos, sobre nuestros cuerpos, cuando en realidad es una decisión que nada más nos compete a nosotras, ¿verdad? Y es impositivo, es terrible, ¿verdad? Porque el tema de decir, no, es que el aborto no debe ser un derecho, lo que sucede es que estás entonces imponiéndole a todas las mujeres que deban terminar un embarazo, incluso cuando no es deseado. En cambio, el derecho a tener la potestad de decidir sobre si llevar a término un embarazo o no, es justamente el tema de que las mujeres puedan decidir, ¿verdad? Te da esa libertad de decidir, de autodeterminarte. No es ninguna imposición, es para aquellas mujeres que desean así practicarlo, ¿no? Claro, no es que hay un grupo de mujeres impulsando el aborto, porque también eso es a veces el discurso, Claro. Mujeres que impulsan el aborto. Bueno, en realidad creo yo que no se impulsa el aborto, sino el derecho a decidir, que es otra cosa. Sí, justamente hay un montón de mitos alrededor del tema, ¿verdad? Porque también ha sido un tema que se ha manejado mucho como un tema tabú. Entonces hay muchos mitos, que si se legaliza todas las mujeres van a hacer fila para practicarse un aborto como si fuera hacer una fiesta, y no lo es, ¿verdad? Para nada. Como si fuera que entonces todas las mujeres están deseando no planificar, por ejemplo, no protegerse, sino nada más realizarse un aborto. Así no es. De hecho, en los países donde se ha legalizado, como es el caso de Uruguay, la tasa de abortos disminuye considerablemente, porque además se acompaña de educación sexual, se acompaña de anticonceptivos de calidad, por ejemplo. De anticoncepción de emergencia, por ejemplo, en Costa Rica, que ya por fin logramos tenerla, Sí. que evita abortos. Y además, o sea, por eso nosotras lo acompañamos, el movimiento de mujeres en general lo acompaña, ¿verdad?, de
de muchas otras reivindicaciones, porque es algo integral. O sea, una educación sexual, por ejemplo, que además sea laica, que sea científica, que sea feminista, o sea, que sirva no solamente para tener información a la mano, sino además para estar conscientes de cuál es nuestro derecho, de cómo podemos, ¿verdad?, decidir nosotras sobre si practicarnos o no un aborto, cuándo, cómo, si queremos ser madres o no, ¿verdad? Por supuesto. Intensa, sí, ya sé, pero no creo en la violencia feminista. Soy también, pero no quiero que mueran los hombres que piropean. Son las víctimas también. Y si los mandan a la mierda, ¿quién los va a hacer entender? Nunca te voy a atacar, lo que yo quiero es hablar. Escuchar y expresar, podernos comunicar. Escuchar y expresar, organizar para actuar. Quisiera preguntar a Maricel que qué recuerda ella de cuando, ¿verdad?, de sus activismos y todo, y nos puedes contar, ¿verdad?, cómo se movía todo este diálogo hace unos años. Sería lindísimo, pero se los dejo ahí Ay, la como- entrevistada se convierte en Ajá, como entrevistadora. darle ahí una vuelta, porque también usted conoce un montón de cosas que Sí, cuéntenos, nosotras no Maricel. hemos vivido, ¿verdad? Y creo que si tiene cosillas por ahí que quiera comentar, sería... Bueno, yo estuve hablando un poquito con Heidi de eso Sí. porque le decía que nosotros, yo pienso que las mujeres casi que habíamos dado este tema por imposible, ¿verdad? Y había unos temas antes que eso muy urgentes, como eran las cirugías de esterilizaciones, como era la anticoncepción de emergencia, y cosas que se han ido logrando, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de violencia en la pareja, que fueron las que ocuparon nuestras energías durante mucho tiempo, porque entendíamos claramente que era más fácil el matrimonio entre personas del mismo sexo que la liberalización del aborto, pero como ya hemos ido logrando esas batallas, ya la que sigue es esta. Irreverencias tiene muchos años de estar al aire, trabajando sobre el tema de Estado laico, derechos sexuales de las mujeres, y cómo las diferentes denominaciones religiosas han influido, y la católica, que es la oficial, para obstaculizar estos derechos. Y desde hace muchos años, en nuestro movimiento de mujeres, la generación anterior posiblemente a la que usted nos hacía alusión hace un momento, Heidi, pensábamos que era más fácil que las personas, o que el matrimonio igualitario pudiera darse antes que la liberalización del aborto. Y quizá por eso empezamos a dar luchas que nos parecieron en ese momento más urgentes, como el derecho a las cirugías de esterilización, que hoy, pues afortunadamente son una realidad, no porque ningún gobierno ni ninguna religión nos lo diera, ni la Caja Costarricense de Seguro Social, es producto de una lucha de las mujeres. Igual que la anticoncepción de emergencia, igual que la ley de penalización de la violencia, son luchas en las que nos abocamos por muchos años la generación anterior. Y yo creo que ya es el momento, porque ya a partir del año entrante, el 2020, vamos a tener el matrimonio igualitario. Hemos ido logrando, subrayo, no nos han ido regalando nada, hemos ido logrando estas conquistas. Y creo que la que sigue es el aborto legal. Esa es la que sigue. No sé si se te ocurre otra antes. ¿Hay algún proyecto de ley en el que ustedes estén trabajando? Porque hay que pasar a ese nivel ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿verdad? Ningún estado, ningún gobierno nos ha regalado absolutamente nada. Todo ha sido producto de conquistas que hemos obtenido a través de nuestra organización, a través de la movilización, de la presión que ejercemos. Y eso es histórico, ¿verdad? Lo podemos ver desde hace siglos. Entonces, sí, a mí también me parece que la lucha que ahora está al orden del día es la lucha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Desde el movimiento y desde diferentes organizaciones así lo contemplamos, lo percibimos y estamos, sí, justamente trabajando en ese sentido, en llevar diferentes talleres. Hay que ganar una mayoría social, ¿verdad?, para que podamos verdaderamente conquistar este derecho. Y sí, estamos trabajando en un proyecto que eventualmente, en su momento oportuno, ¿verdad?, lo presentaremos ante la Asamblea Legislativa,
porque además esta lucha, si bien sabemos que es una lucha que la vamos a ganar a través de nuestra manifestación, nuestra movilización, sí se concreta, se hace, digamos, mucho más real, nos aglutina a muchas más mujeres cuando ya exista, ¿verdad?, un texto para poder presentar y ejercer toda la presión política que tengamos que ejercer sobre la Asamblea Legislativa, sobre el gobierno, sobre las diferentes instituciones, ¿verdad?, que consideran que pueden seguir pisoteando este derecho. Entonces, estamos en ese proceso, en esa lucha. ¿Cómo se manifiesta esa obstaculización por parte de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que hacen las jerarquías de la Iglesia Católica para obstaculizar el avance de nuestros derechos sexuales y en particular el derecho a interrumpir un embarazo, a elegir? ¿Cómo han visto ustedes que se expresa esa resistencia? Sí, digamos que el obstáculo es que se organizan, ¿verdad? Se manifiestan también, o sea, está bien, es su derecho, pero nos están obstaculizando un derecho a nosotras. En Costa Rica, que nos están viendo en estos momentos y que quisieran unirse a esta lucha, que entienden que es un derecho, que quisieran y que posiblemente, porque las mujeres no hablan, yo hice un aborto o yo necesité un aborto y no lo pude hacer. Eso no es un tema que se conversa en los tests y en las reuniones de mujeres, porque es secreto, porque es ilegal. Pero yo estoy segura que cuando esté viendo este programa, muchas mujeres en su fuero muy, muy interno, muy adentro de ellas, sin decírselo a ninguna familiar ni a ninguna amiga, pensarán, yo he necesitado un aborto, yo me hice un aborto clandestino, yo he sido víctima de este obstáculo a nuestros derechos y quiero unirme a estas mujeres. ¿Qué puede hacer ella? Bueno, contactarnos, ojalá, al Movimiento Aborto Legal Costa Rica a través de nuestra página, a través de las redes sociales. Es importantísimo que sigamos fortaleciendo esta organización, que sigamos sumando fuerzas. La cuestión es transformar, enseñar a cuestionar, proponer, reinventar. No se dejen engañar, mucho menos controlar, proponer, reeducar. Amémonos en verdad, para volver a sentir nuestra humanidad. Y yo vine aquí a gritar, hombres, mujeres, cis, trans. Todo esto es el trasfondo de luchar por la igualdad. Y yo vine aquí a gritar, hombres, mujeres, cis, trans, a contarles mi verdad, pa' que busquen libertad.